Hoy, día domingo 3 de mayo, nos reunimos nuevamente. Claro, tú en tu casa y en mi casa, pero tenemos aún una buena relación. Hablando de relación, ¿con quién es la persona con que tú te relacionas más? ¿Y qué elementos son importantes en esa relación con la cual tienes con esa persona? Esa es la parte interesante cuando hablamos de una relación de intimidad, porque hablamos de mayor profundidad en lo que yo quisiera poder explicar en esta mañana a través de la palabra de Dios. Hoy me voy a ubicar en Éxodo capítulo 33, allá en la historia a través de Moisés, en la relación con el pueblo de Israel y con su Dios, la parte interesante. Nos vemos entonces en esa manera, en una relación vertical y una relación horizontal con las otras personas que estaban allí. Cuando vemos esa relación tan especial, en la cual vamos a dialogar y vamos a conversar, es ver allí en ese momento los elementos principales que están en el capítulo 33 del libro de Éxodo. Y lógicamente me traigo pues las escrituras para poderte hablar sobre esos elementos. Esos elementos son tan esenciales que en cualquier relación nosotros lo podemos ver. Y claramente en las relaciones muchas veces existen impedimentos que en ocasiones nosotros podemos tener. Son los obstáculos para tener esa relación de intimidad que podemos tener con otra persona. Es muy diferente hablar de una comunicación, de una relación, a hablar de una intimidad. En una comunicación de una relación muchas veces son relaciones muy pasajeras, momentáneas, pero cuando hablamos de una intimidad estamos hablando de una relación mucho más profunda. Y ahí está el primer elemento, el hecho de las partes que nos impiden relacionarnos muchas veces con las otras personas, de tener una relación tan especial. Y especialmente esta semana nosotros hemos conversado también sobre esa relación, principalmente la que nos llamó la atención nuestro Señor Jesucristo, hablando a cada uno de nosotros en la invitación que Él nos da para que nosotros podamos relacionarnos con Él. En esa relación tan especial que el Señor nos habla a nuestras vidas, nos habla el hecho de ser amigos de Él. Esa era la conversación que habíamos tenido con nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora acá, hablando del pueblo de Israel y también de Moisés, en el capítulo 33, hay algunas características que se mencionan allí muy especialmente. Y si nos vamos al capítulo, primeramente, el anterior, nos vamos a encontrar algo muy interesante que nos habla sobre la vida de este pueblo. En el capítulo 6, el versículo 9, la Biblia está hablando de la situación que estaba pasando el pueblo. Estaba pasando por una situación de desaliento. ¿Y por qué estaban en esta situación de desaliento? Bueno, las circunstancias que estaban envueltas ellos, la relación que tenían también en la nación donde ellos estaban en una servidumbre. Y esa relación de servidumbre se la había duplicado porque Faraón había hecho sobre ellos mayor requerimiento y le había exigido de una manera que duplicaba el trabajo que ellos estaban realizando. Por tal motivo estaban afligidos, estaban obstinados de esa relación que tenían allí. Cosa que tal vez nos ha pasado a nosotros en una relación en Venezuela y en otros países por la situación que estamos viviendo. Lo importante es que nosotros veamos que había un desaliento total en ellos y lógicamente no querían tener una relación con Dios. Estaban apartados de Dios en esa manera. Aún cuando vamos al capítulo 20 del libro de Éxodo, haciendo un recuento de toda su vida, encontramos algo interesante. Cuando Dios estaba buscando la manera para acercarse a Dios y darle las tablas de la ley, y había Moisés subido allá al monte de Sinaí para poder conversar con él y entregarle las tablas que iba a ser para ayuda del pueblo, para que se comunicaran con él, para que se relacionara mejor con él. El pueblo abajo estaban haciendo otra cosa diferente que los apartaba de Dios. Construían un becerro de oro y en la cual Dios le dijo a Moisés: apúrate, apresúrate, vamos a alcanzar, ve allá, el pueblo te necesita, ve a relacionar, ve a hablar con ellos para que entiendan lo que están haciendo. Cuando llega Moisés, les hace entender de esa relación. Por eso es muy importante poder ver la manera como ellos estaban. Por eso en el capítulo 33, cuando Moisés está hablando con el pueblo, la primera cosa es que Dios le hace ver una situación que el pueblo no podía entender todavía. Dios le había dicho a Moisés que le permitiría ir a la tierra prometida, pero que su presencia no iría con ellos. Cuando el pueblo escuchó esa situación y verse allí abandonado, se sintieron tristes, se sintieron entonces compungidos de su corazón y cambiaron su conducta. Tanto que en el versículo 4, una de las cosas muy interesantes que dice la palabra de Dios es que se vistieron de luto. Muestra de tal manera que estaban ellos
en una relación de tristeza. ¿Por qué? Porque se sentían desamparados. Eso estaba mostrando. La otra cosa que aparece también aquí en la palabra de Dios es que ellos quitaron en el momento todas aquellas vestiduras que le hacían ver la tristeza que tenían. Pero no solamente esto, sino también la manera como ellos lo estaban haciendo. ¿Por qué? Porque se vestían con gran esplendidez, con una manera para demostrar siempre en su orgullo lo que ellos eran. Entonces se vestían con mucho oro, con prendas preciosas, para de una manera demostrar siempre esa apariencia que nosotros los seres humanos tratamos de hacer para esconder nuestra parte interna. Cuando hablamos entonces de la palabra de Dios, de esta relación, entendemos la primera cosa, el impedimento que podía ocasionar en las personas en esa relación. La segunda cosa que nosotros podemos ver en el versículo 4 es que hay algo muy interesante, es la manifestación que ellos estaban haciendo. ¿Y cómo se manifestaron? Su conducta, cómo la cambiaron. En el versículo 7 al 11 encontramos algo muy interesante. Cuando Moisés está hablando, el hecho que tenía, y dice el versículo 7 especialmente, para hablarnos a nosotros, dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Había una relación allí, y que en el versículo 8 la menciona en esos encuentros que tenía Moisés con Dios, el hecho de tener una relación cara a cara. Qué bonita expresión como aparece allí, una manifestación, pero también una relación cara a cara en la manera como se menciona. Ahora, ¿qué significa esa relación cara a cara? Significa entonces el hecho de poder entendernos, comprender. Algunos han querido ver como la parte física, que Moisés estaba viendo cara a cara a Dios. No podemos hablar de cara a cara a Dios porque Dios es espíritu. Y la otra parte que aparece en la palabra de Dios, que nos dice la palabra y nos enseña, el hecho que a Dios a nadie lo vio jamás. Queriendo decir con esto que Moisés no lo vio. Entonces, ¿qué fue lo que vio Moisés? Solamente el esplendor de la gloria de Dios, aquella manifestación, y él pudo apreciarla, pero estaba en una relación. Lo más interesante acá era que hablaba con Dios cara a cara, en profundidad, en una relación que le permitía entonces estar cada día más cerca de él. Pero vemos algo muy interesante que él manifiesta en el versículo 8 del capítulo 33, dice: y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de la tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. El pueblo tenía la expectativa de estar allí. La parte interesante era que ellos querían ver también el momento cuando Moisés entraba, porque sucedía algo maravilloso, algo de esplendor, algo que mostraba la manifestación de Dios en esa relación de cara a cara. Es decir, cuando Moisés entraba allá, Dios estaba en una relación con Moisés, que hablaba con él, que conversaba con él, y Moisés podía decir algunas cosas que él también sentía. Esto es el cara a cara, la manera como nos expresamos, la manera como nos relacionamos. Es allí como se construye una intimidad. El versículo 9 dice entonces que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y ahí estaba el cara a cara. El hecho de que Dios llegaba, se expresaba Dios, se manifestaban allí ambos, pero lo interesante y lo más bonito era la presencia de Dios en la vida de Moisés. En la presencia de Dios allí en el tabernáculo. Y dice que una nube llegaba y se ponía frente al tabernáculo. Y dice la palabra de Dios que eso mostraba la presencia tan importante de Dios allí con Moisés, hablando con Moisés, y el pueblo apreciaba grandemente esa parte en esa relación. El versículo 10 dice: y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Claro, ver principalmente al líder religioso, a la persona que estaba allí encargada de interceder por el pueblo, cómo Dios hablaba con él, cómo Dios, su presencia estaba allí. Eso era una manifestación gloriosa y milagrosa que estaba allí en ese momento. Esa nube de humo que se colocaba frente al tabernáculo, llamada también Shekinah, como la presencia gloriosa de Dios que estaba allí en esa relación. Vemos entonces esa relación cara a cara, pero hay algo interesante que ocurre también acá, en los versículos 15 al versículo 17, que la palabra de Dios nos menciona, y dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, entonces nosotros no iremos. No me voy a mover de acá, determinando allí en ese momento algo muy importante que él decía: yo decido, Señor,
y determino estar contigo con mi presencia. En esa relación era muy determinante para poder encontrarse con Dios. Y poco a poco esa relación fue extendiéndose, que manifestamos entonces ver otra característica que está allí. Y la otra característica que nosotros podemos encontrar es una mayor profundidad, tanto que él le pidió a Dios y le dijo: Señor, quiero tener tres cosas de ti. Primero, conocerte. Y ahí está, como él dice, quiero conocerte más, quiero verte más, quiero relacionarme más contigo. La primera cosa que Dios le estaba diciendo a él, Moisés, a Dios. Y ahí podemos encontrar en esa profundidad que él está diciendo: yo quiero conocerte más. Y esa es mi determinación, conocerte más. La segunda que nosotros podemos encontrar allí, que él manifiesta en esa relación tan especial, en el hecho que él está diciendo: tengo una petición, quiero ver tu gloria. Y Dios se había relacionado tanto con él que le dijo: verás mi gloria, pero no verás mi presencia. Es decir, no podrás verme, solamente podrás ver mi espalda. Y eso fue lo que sucedió en la mayor profundidad de esa relación. Y por último, hay algo tan interesante que también ocurre aquí, porque podemos verlo allí en ese momento. Y es que cuando se están relacionando, cuando está allí la presencia de Dios, dice el capítulo 34, el versículo 8 de Éxodo, hablando en esa relación, él dice, en el versículo 8 dice: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Reconocer la presencia de Dios en nuestra vida es el punto esencial. En una intimidad, en una relación que está allí, que se construye cara a cara, y en una relación que Moisés determinó poder tener. ¿Tienes tú esa determinación de acercarte más a Dios y profundizar en esa relación cara a cara con Dios? Espero que esta enseñanza en esta mañana te pueda ayudar a relacionarte mejor con Dios. Dios desea hacerlo. Dios lo quería hacer con el pueblo, pero había un impedimento. ¿Recuerda la primera característica? Había un impedimento. Y ese impedimento era su pecado. Dios quiere amarte más. Dios quiere manifestar mucho más amor, pero quiere también tener contigo una relación cara a cara. ¿Tienes tú una relación cara a cara con Dios? Profundiza hoy en esa relación para que Dios entonces se acerque más a ti y haya esa manifestación gloriosa de Dios también en tu vida, para poder saciar aún lo que te puede estar aquejando. Que la bendición de Dios te acompañe.